Hoy vamos a hacer comentarios que no me acuerdo qué eran, pero creo que lo de hoy son los comentarios placentarios. Ahora lo vemos. Sí, efectivamente son los comentarios placentarios, y los comentarios placentarios le indican a usted que siendo las 10 de la noche nos alargamos media hora más. Y voy a tratar de ir lo más rápido posible. Y fíjense que quité cosas antes de empezar el streaming. También es que las incidencias que hubo son absurdas. Bueno, Yuli Ximena Vergara Vargas, no. Yuli Ximena Rivera Vargas 4410 me dice: señor Mauricio, tengo una pregunta. Un amigo pertenece a la filosofía objetivista de Ayn Rand. Él dice Reinand, pero es Ayn Rand. Pero pertenece a como quien pertenece a una religión, ¿no? Quien pertenece a una escuela filosófica es pertenece a una religión, pero sin Dios, y a veces hasta con Dios. Dice que si el mundo practicara la economía predicada por esta filosofía sería un éxito, que Estados Unidos ya lo implementó en los inicios con los indios americanos y por eso su crecimiento. Para mí toda la filosofía objetivista actúa como una secta en busca de superhéroes, dejando de lado lo sensible, lo simple y lo humano. Me gustaría escuchar su opinión. Mi opinión, a ver, evidentemente vamos a ver. Si todo el mundo practicara la economía predicada por filósofos chorras, sería un éxito. Si todo el mundo practicara el anarquismo como se le ocurrió a Kropotkin, si todo el mundo practicara el marxismo como se le ocurrió a Marx y a Engels. Pero nadie nunca lo ha hecho, y ciertamente no lo hicieron los indios americanos, que no existen, porque en América había literalmente cientos de etnias totalmente distintas que no compartían absolutamente nada. Pero sí le recomendé que viera, y yo debía haberlo puesto aquí, el vídeo que dedicamos a Ayn Rand, la filósofa del egoísmo. Échale un ojo, ahí está todo lo que opino yo sobre el objetivismo, sobre las barbaridades de esta mujer que era un ser verdaderamente lleno de odio, que creó finalmente una secta a su alrededor. Es increíble. Soy racionalista, pero creo una secta donde yo mando y me acuesto con quien quiero. Sí, por favor, ¿no? Es como lo más opuesto al racionalismo. Julián Collazos 3075, qué estupidez no creer que hay un Dios y ver todo alrededor y pensar que los animales, el cosmos y la belleza del universo en que existimos y somos se ha dado por un orden inexistente y sin inteligencia, a lo que definimos como un Dios. Y le respondo yo: qué estupidez creer que hay un Dios y ver todo alrededor y pensar que el cáncer, los parásitos, el abuso contra los niños, la tortura, la guerra, las peores enfermedades y la gente mala son dados por un Dios todo bueno. Principio et fin em similia. Principio, es que sería principio. Este es de los que tienen que corregir, como en la vida de Brian, ¿eh? Tu latín está un poco de aquella manera. Nacemos de derecha, vivimos en derecha, pero tenemos deseos de izquierda. Vale. Una vez que el deseo se hizo realidad, seguimos en derecha. Yo no sé de qué estás hablando, pero creo que tú tampoco. Entonces mi pregunta es, mi respuesta es: ¿qué tontería más mayúscula, gratuita, caprichosa y desorientada has soltado? ¿La inventaste tú solito o se la copiaste a Realpolitik? Es que ni siquiera para el premio Elton, de verdad, ni siquiera para el premio Elton. Beatriz Arienti, S2P, sobre el apagón, me pregunta, y por la respuesta lo pongo: ¿se sabe qué pasó realmente? Y le respondo: pueden pasar meses, como en otros apagones más pequeños en todo el mundo, para saberlo. No es tan fácil como ser tertuliano boca floja en televisión. En los 20 segundos alrededor del acontecimiento del apagón, hay de miles de plantas generadoras de todo tipo, desde eólicas en distintos lugares, plantas eólicas, plantas termoeléctricas, plantas hidroeléctricas, plantas fotovoltaicas,
De miles de plantas hay un total de más de 75 millones de datos que hay que analizar. Y el portavoz del PP quiere que se le diga en 24 horas qué pasó. Cuando ellos desde octubre no nos pueden explicar qué pasó con la Dana, y nosotros ya lo sabemos. Su presidente andaba donde no tenía que andar. Valencia. Es importante que tengamos esto claro. No es tan fácil saber qué pasó. Sol Oscuro 666 me riñe. Has tenido un lapsus, Mauricio. Charles Dickens ha fruncido el ceño en su tumba. Sí, le atribuí el cuento de Navidad a Oscar Wilde y es uno de mis errores. Luego dice la gente que no reconozco mis errores, pero sí los reconozco. Entonces digo, ya, mi memoria falló y mi memoria con los nombres siempre falla. Es mi superpoder, ya lo hemos dicho. Julio Tobar 9729 dice, ahora, en el mundo real, José de Arimatea, estaba yo hablando del Santo Grial, precisamente la historia de cómo la literatura a través de Chrétien de Troyes inventa la historia del Grial, que antes no existía, no está en la tradición cristiana, hasta que en la Edad Media el novelista, el primer gran novelista de caballerías francés, Chrétien de Troyes, que inventa además buena parte de la leyenda arturiana, inventó el Grial, que era una bandeja, no era una copa. Y dice Julio, ahora en el mundo real, José de Arimatea, que era quien acogió a Jesús y a sus discípulos, fue también quien les prestó las copas, platos, servilletas, etc. Ahí el anacronismo es precioso de las servilletas. Que sea lo que se usó en una cena tradicional de Pascua judía. Por lo que una copa en la que vivió un palestino antes de ser crucificado alrededor del año 30 debió haber existido. Y le digo, mira, lo siento, no hay en la Biblia ninguna indicación de la fantasía que cuentas. A José de Arimatea solo se le menciona cuando pide el cuerpo de Jesús, no antes. La fantasía que cuentas es una fantasía posterior a las otras fantasías. Y dice David Guillén, 6619, siempre es una pregunta que siempre te hacen, ¿no? Tú dices, el PSOE, el gobierno del Partido Socialista actuó bien al gestionar la crisis del apagón. Y si hubiera sido el gobierno del PP, ¿sería igual su postura? O sea, usted opina porque es del PP y del PSOE y no por si está bien o mal. Como quien dice, está sugiriendo que yo soy un deshonesto. Le digo, mira, depende cómo hubiera reaccionado el PP. Si hubiera culpado a ETA, como en el 11M, o dicho que no pasaba nada, como pasó con el Prestige, o culpado a un muerto, como en el Jack 42 y en un descarrilamiento. O si hubiera ido 5 horas a una misteriosa comida mientras morían cientos ahogados, o si se hubiera ordenado un protocolo que dejó morir a más de 7,000 inocentes, como lo hizo Ayuso con la pandemia en Madrid, mi postura sería la misma que he tenido en esos casos. No se trata que sea el PSOE o el PP, sino de si se hizo una buena gestión. Y si la hiciera el PP la reconocería yo. Pero algunos sufren diarrea cuando el PSOE gestiona bien. Moonlight 5111 se escandaliza que Pablo Iglesias es amigo de Putin. El partido amigo de Putin en España es Vox, que yo sepa. Sí, también. No suelo ver sus programas, pero decir que Pablo Iglesias es amigo de Putin creo que es desacertado y es legítimo que lo diga. Yo diría que incluso es mentira. Está bien aconsejar a los demás no ser sectarios, pero es importante aplicarse ese principio. O sea, ya me está llamando sectario a mí. Íbamos bien. Le digo, a ver, te explico. Lo dije en el vídeo, lo repito rápido. La base, el negociazo de Pablo, jamás ha dicho que Putin ha cometido crímenes de guerra, jamás ha pedido la retirada de Rusia de las zonas invadidas y espuriamente anexadas. Todo el tiempo el equipo de periodistas y sobre todo la agente de Putin, Ina Afinogénova, han pedido negociaciones de igual a igual, invasor e invadido. Sugieren que la solución es la entrega del territorio ucraniano al invasor y han ocultado sin mencionarlos nunca los horribles crímenes de guerra rusos, armas prohibidas, ataques a hospitales, tortura de civiles, secuestro de niños, violaciones, saqueos, asesinato de periodistas. Cuando Israel hace lo mismo en Palestina, le dedican horas y horas. Y estoy de acuerdo en que se las dediquen, cuidado. Todo parece indicar que Afinogénova es parte del equipo clandestino del que ha presumido Margarita Simonian, con el que siguen enviando la propaganda rusa a Europa. Simonian era la jefa del INA en Russia Today. Cuando yo lo denuncié, INA me amenazó con una demanda para ver si me asustaba. Sigo esperando a sus abogados. Ahora dime que no son amigos de Putin.
Jorge Young, 8378, quiera Dios te arrepientas te arrepientas. Yo creo que lo dice de buen corazón, ¿eh? Quiera Dios te arrepientas y vengas a los abiertos brazos del Cristo crucificado. Amén. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue: qué asco, todo sucio y lleno de sangre. Paso. Sobre el cobarde suicidio de Hitler, del que hablé brevemente hace una semana, Giorgio Naranjo 9591 me dice, y esto le dijeron muchos, o sea, lo uso como ejemplo: no se suicidó, escapó a la Argentina con la ayuda del Vaticano. Recuerda que sus restos nunca fueron identificados positivos de Hitler. Lo que quiero decir es que nunca fueron identificados unos restos como positivos de Hitler. Y le digo, sus restos siempre estuvieron identificados desde que los recuperó el Ejército Rojo, y los dientes fueron reconocidos por los técnicos que habían trabajado con el dentista de Hitler. En 1972, los odontólogos forenses Reidor F. Sognes y Ferdinand Strum confirmaron su autenticidad, y en 2017 el patólogo forense Philippe Charlier comparó esos restos con las fotografías dentales de Hitler y confirmó que eran una coincidencia exacta. El estudio científico que tienes aquí se publicó en 2018 en la revista European Journal of Internal Medicine, la revista europea de medicina interna, de mayo de 2018, con esos señores científicos, odontólogos forenses. Dejen de decir idioteces sin ninguna evidencia. Los mitos de la supervivencia de Hitler, por cierto, fueron alentados por los esquemas desinformativos de la Unión Soviética, que tenía los restos y que luego se deshizo de ellos, por cierto, para que nadie fuera a adorar a Hitler, ¿no? Simón J. Paladinus, ¿los derechos humanos podrían atribuirse a la filosofía?, me pregunta, y le digo, no lo creo. Hay pensadores que han desarrollado las ideas de los derechos humanos a partir del progreso científico, como lo contamos aquí cuando contamos la historia de la Ilustración, en un fondo que les recomiendo vivamente. Y luego los llaman filósofos, aunque no lo sean. Los redactores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa fueron el Marqués de Lafayette, de profesión militar desde muy jovencito, y Thomas Jefferson, que era abogado. Sobre eso, el agricultor y cobrador de impuestos Thomas Paine, a quien yo admiro enormemente, escribió la maravillosa obra Los Derechos del Hombre. Pero al parecer nadie quiere exaltar a militares, abogados y cobradores de impuestos, y para darse lustre los llaman filósofos. Los llaman filósofos. Y aquí un paréntesis. Si los llaman filósofos porque pensaron todos somos filósofos, entonces el nombrecito sobra. Eco 142, buenas tardes, te tengo una pregunta. Me parece que tu postura es materialista. ¿Cómo explicas la conciencia? Es lo que decía yo antes, pero vamos a decir que le contó. ¿Por qué tengo que explicar la conciencia? Los que idolatran la filosofía quieren respuestas a todo ya. La ciencia no tiene las respuestas a todo ya. Las va descubriendo poco a poco. Cuando la ciencia haya resuelto el tema de la conciencia, te respondo. Mientras tanto, puedes ir a una religión o filosofía donde te van a decir una mentira cómoda, como si supieran de qué están hablando. Juan Pablo Moreira Díaz, 1980, ¿qué es lo que se ha dado en llamar pseudociencia? ¿Hay criterios que la definan de alguna manera? Y me parece importante. Le digo, es una palabra bien definida. Las pseudociencias son aquellas afirmaciones, creencias o prácticas que pretenden ser científicas y fácticas, que a menudo usan el lenguaje de la ciencia, cuántico, holístico, cósmico, tóxico, pero que son incompatibles con los métodos y el rigor científico y por tanto carecen de demostración. Esa es la definición de pseudociencias, simple y sencilla. Y finalmente tenemos a nuestro premio Elton. El tontometario de la semana es de Juan-Y9P8U, que dice: sigo sin entender por qué este señor se niega a debatir utilizando el debate como método y siguiendo reglas para que tenga alguna finalidad. Lo han invitado a debatir tanto filósofos como científicos, incluso científicos a los que él cita. Feynman me gustaría, mira. Supongo que solo le interesa propagar su discurso y conseguir más seguidores, no la búsqueda de la verdad. Lo pone entre comillas. Y le digo, a ver.
Mientes como todo anónimo cobarde. Nadie nunca me ha invitado a debatir. La única invitación similar me la hizo el Café Filosófico de Madrid para el 20 de marzo de 2016. Con reglas claras, viaje y hotel, y allí estuve. De hecho, allí estoy al centro, rodeado por cuéntelos usted, 3 filósofos ante un público formado solo por filósofos o filosofólatras. Allí no había nadie que no fuera adorador de la filosofía. Me invitaron, fui. Le explico. Lo que hay son comemocos como tú, que dicen que tengo que debatir con X o con Y y sin poner nunca ni las bases del debate, ni el lugar, ni la hora, ni la garantía de neutralidad del público, ni la reserva de hotel, ni nada de lo que se necesita. Tartajear necedades y mentiras es muy fácil, ¿verdad? Basurita. Rhythmic-MX me dice, MX me dice, de 133 licenciaturas en la UNAM, me parecen muchas, solo una es filosofía. Tener manía contra el 1% de la oferta académica es un sinsentido. Y le contesto yo, de todas las carreras del Instituto Politécnico Nacional, solo una es homeopatía y estar en contra de ella no es un sinsentido. La filosofía, como dice alguien en Twitter, no me acuerdo quién, para darle su crédito, la filosofía es la homeopatía de la ciencia. Y la idea de la manía te la guardas donde no le dé el sol, a lo ancho. Ahí ajusta mejor. Dedis Nutrición 2023 me dice, ¿por qué Estados Unidos decide no conmemorar el 1 de mayo? O si lo hace de otra forma. Le digo, no lo sé. Supongo que les parece muy rojo con eso de que los obreros eran comunistas y socialistas y anarquistas, y que concretamente los condenados a muerte eran todos anarquistas. Además, en Estados Unidos el sindicalismo es esencialmente perseguido. Su sindicalización es del 11% de los trabajadores asalariados. Compara con el 67% de los trabajadores daneses, 37% de Bélgica o 25% del Reino Unido. Aquí hay que añadir que además en esos países muchos de los no sindicalizados tienen un contrato resultado de negociaciones colectivas de todos modos. Es decir, aunque no seas miembro del sindicato ni pagues tus cuotas, te beneficia la negociación colectiva del contrato. El Labor Day de los Estados Unidos es el primer lunes de septiembre en honor a los trabajadores, es cierto, desde mediados del siglo XIX, pero sin hacer referencia a sindicatos. Andrés Carlos Pérez, 1953, me dice, el problema no es que responda, es que insulta. Y yo le respondo, yo nunca insulto, cuando mucho defino, piel finita. Me van a pegar. Jorge Díaz Collantes, 78-66. Ese pasaje de la higuera, el pasaje de la higuera es uno que se usa muy frecuentemente para establecer la falta de ética de Jesucristo. Es decir, Jesucristo va a una higuera cuando no es tiempo de higos, quiere comer higos y como la higuera no tiene higos, la seca. Eso demuestra un poder sobrenatural, la capacidad de secar árboles, que no creo que sea muy útil, pero bueno. Pero yo no lo haría, si no es tiempo de higos. Oye, quiero una manzana. Pues hay manzanos allá afuera. Ya, pues no es tiempo de manzanas. Entonces corta los manzanos por malvados que no tienen manzanas cuando no son época de manzanas. Entonces, pero de ese pasaje bíblico, de los evangelios, Jorge Díaz Collantes 7866 me dice, ese pasaje de la higuera demuestra que Jesús fue humano. Es un estrés normal cuando se tiene hambre. Y digo yo pensé que era Dios, no que era humano, pero gracias. Y no me parece humano que mates a un ser vivo porque no hace lo que no puede hacer. Es como darle un tiro a un elefante porque no canta el Despacito. Y finalmente, Edwardification me dice, el problema de la nuclear no es tanto los residuos, que también, sino el descenso en la extracción de uranio debido al agotamiento de reservas, que además en España no hay. Y es cierto que Pedro Sánchez ha repetido esto y están equivocados. Esta semana se ha repetido muchas veces que es falso. Hay uranio en Salamanca, Badajoz y Andújar. Y España tiene aproximadamente el 1,2% de las reservas mundiales de uranio. Solo los 3 yacimientos de Salamanca identificados hasta ahora podrían alimentar el parque nuclear español durante 20 años, que es probablemente más tiempo del que será necesario mantener a las nucleares como puente hacia las energías limpias que todos queremos. Nadie quiere nucleares para toda la vida, queremos nucleares para dejar de quemar fósiles en lo que encontramos las energías limpias maravillosas y mágicas. Y como digo yo, recubiertas de rico chocolate y con fresco aroma a menta.
Y repito, soy militante del Partido Socialista Obrero Español y llevo años pidiéndole al partido que reconsidere su posición ante las nucleares. Afortunadamente, estoy en un partido democrático donde se puede disentir sin que te echen. Y con eso finalizan y concluyen los comentarios placentarios del día de hoy.